teatro organizado por el grupo Contexto Tipea, que tiene por nombre Insurgencias. Insisto con esto porque dentro de ese marco de lo insurgente hemos seleccionado, elegido por convocatoria a distintas ramas de lo insurgente. Y hoy me toca, ahora en este momento me toca presentar a el señor Alan Robinson, que viene trabajando hace mucho tiempo, y eso hay que valorarlo, viene trabajando hace mucho tiempo con un aspecto que podríamos denominar de lo insurgente, que tiene que ver con el teatro en vínculo con la locura, en vínculo, ¿no?, con algunas cuestiones tabúes. Muy bien, el tabú, muy bien. Teatro y tabú podría llamarse esta charla también. La locura es una de las cuestiones tabú que nos atraviesan en estas sociedades que nos está tocando vivir. Y me parece a mí que esta insurgencia a problematizar, ¿no?, que él tiene en la presentación del libro, él nos va a contar, nos va a decir esto. Yo pensaba en la idea de generar semillas, ¿no? Cuando uno habla de seminarios, está hablando de tirar semillas, ¿no?, a un campo, tirar semillas en un lugar específico. Y creo que un congreso de teatro, más allá de todo, más acá de todo, es un ámbito para que algo germine. Hoy, mañana, dentro de 20 años, cuando sea. ¿Y qué podemos decir de un libro? La palabra escrita también es una instancia pura, ¿no?, de intento de generar un semillero. Ojalá que vengan después de esta conversación, conferencia, charla con Alan Robinson y su libro Actuar como loco, ojalá que vengan muchos libros, ojalá que vengan muchas personas que, además de comprar el libro primero, creo que vengan muchas personas que intenten vincular el teatro con este tabú llamado locura. Gracias, Alan. Bueno, gracias por haber organizado un congreso en torno a lo insurgente, con todo lo que nos convoca en estos tiempos, ¿no? No veo cuántos cuerpos estamos reunidos alrededor de la insurgencia, pero estimo que no somos muchos. Lo cual no sé si me preocupa o otra cosa. Bueno, como primera medida, algo que a veces no cuento cuando presento mis libros, pero lo quiero hacer hoy, es la licencia. Las licencias con las cuales yo por lo general publico mis libros, y dicen: este libro tiene una licencia de Creative Commons o cultura libre, tenés el derecho y la libertad de compartirlo, copiarlo y distribuirlo públicamente, hacer obras derivadas y uso comercial de este libro, lo podés vender. Solo tenés que reconocer que fue creado de forma original por Alan y Eric Robinson y compartido bajo esta misma licencia. Y el diseño de Renata Simrich también, ¿no? Esa es como la primer insurgencia, me voy a animar a denominarlo de esa forma, porque vivimos en tiempos donde tenemos autores en lugares de poder político que roban textos de otros autores, se los apropian y venden sus libros en Argentina, en las editoriales comerciales más poderosas, y presentan sus shows de sus libros en el Luna Park, y venden los textos como si fueran de ellos, y no son de ellos. Entonces, en un contexto donde la propiedad privada avanza a niveles deshumanizantes
deshumanizantes, pensar otras formas de distribución y comercialización del derecho de autor y de los libros es plantar una semilla. Es plantar una semilla. Actuar como loco, experiencias del teatro y la locura, es un libro que fue declarado de interés cultural y social por la legislatura porteña. No lo digo como un premio, pero bueno, es algo que sucedió. Va por la 8ª edición, eso sí me da mucha alegría, que es un libro que se sigue leyendo, se sigue vendiendo, se sigue discutiendo también, es un libro que se sigue discutiendo. Y felizmente es un libro que a mí me permitió publicar otros libros, por el modo de distribución, ¿no? Por esta idea, por creer en que liberar el PDF te va a traer más compradores del libro y no menos compradores del libro, ¿no? Como hoy a la mañana estaba en un Zoom y presentaba El cuerdismo, otro de mis libros, en una jornada en un pueblito en España. En una jornada en un pueblito en España y yo a la mañana presentando El cuerdismo. Hoy es un día hermoso para mí porque estoy presentando 2 libros. Entonces, esas pequeñas anécdotas que te toca vivir un sábado precioso, que presentás 2 libros, son consecuencia de una suma de decisiones a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. 30 años, yo tengo 46. Todo esto empezó a los 16. Les decía que actuar como loco también me permitió que mi novela Jorgino ya vaya por la 2ª edición, El cuerdismo ya vaya por la 2ª edición, y también editar y distribuir de esta forma Teatro del Fuego, que está acá, y Teatro del Viento, que son obras reunidas, que por ahora van por la 1ª edición. Actuar como loco, me voy a ordenar en tiempo y espacio, como le gusta a los terapeutas, tener conciencia de tiempo y espacio. Se publicó en el 2013, año 2013. Iba a ser originalmente una tesis de maestría, por eso también la alegría de estar participando en un congreso. Y quien iba a hacer el seminario no voy a nombrar porque la vez que lo nombré me trajo muchos problemas. Quien me daba el seminario me faltaban 3 materias. El seminario de que sea la tesis, no sé cómo se llama, metodología, dice, no, pero yo le planteaba un tema, ¿no? La hipótesis era como, no, yo creo que el personaje es como una especie de espíritu, y los actores como que son mediums, y porque yo dirigí mucho teatro, desde los 20 hasta los 40, hasta los 42, 43, hasta la pandemia. Decía, no, los actores, sus cuerpos son mediums, se tienen que concentrar, percibir otras realidades, es un trance la función. Dice, no, eso no hay antecedentes de eso, no hay antecedentes y no es un tema original, me dijo. Y mentira, porque sí había antecedentes, y sí, era un tema original. Tampoco era tan original porque los antecedentes son Gabriel Weiss, que es el mexicano, hijo de Leonora Carrington, tiene un libro que se llama Palacio Chamánico, sobre todo esto. No sé, le pone un nombre, un teatro tipo antropoteatro, una cosa así, que se inventó. Y bueno, el teatro y su doble, de Antonina Artaud, y El viaje al país de los tarahumaras, ¿no? Que es ahí una delantera, un 9 y un 10, ¿no? Son El viaje al país de los tarahumaras, que ahí lo tenés que leer los 2 libros, no puedes leer uno sí y otro no, porque si no te pasa lo que pasó a Grotowski, que pobrecito no entendió el teatro y su doble, y Bocón salió a hablar de que Antonina Artaud no era completamente de él, y después todos repetimos lo que decía Grotowski de Antonina Artaud. Y El teatro y su doble es un libro de una poética, no es metodológico, es bastante metodológico incluso, pero es una poética. Entonces no es que no se puede hacer el teatro y su doble. Grotowski no lo entendió, evidentemente, o no lo leyó, o habló por boca de jarro, como se dice en el barrio.
Y también una influencia muy importante para publicar Actuar como loco fue un capítulo que te escuchaba hablar de las semillas y me acordaba de un capítulo que se llama Teatro, Performance y Temazcal. Y en los temazcales y las ceremonias de tabaco hay una idea que para mí siempre fue como muy poética en el sentido de recurso para escribir, recurso para dirigir, recurso para actuar, que es el tabaco es una medicina, es la medicina sagrada de la palabra que nace del corazón, de la palabra verdad, ¿no? Entonces, cuando se fuma tabaco sin tragar el humo, lo que se está recordando es que la palabra que sana es la palabra verdad, la palabra que sale del corazón. Y el tabaco nos recuerda eso. Entonces, eso para mí como escritor de ficción y como director de teatro y como teórico, yo no me pienso mucho como teórico porque lo asocio más a las ciencias sociales, y la publicación de Actuar como loco, justamente yo me enojé porque me habían dicho que no, que yo en esa época estudiaba con Genet, dirección, y justo Genet se había muerto, y este señor me dice, no, pero sé de Genet mejor porque se murió, y vos estuviste con él, y yo no quería hacer de Genet, yo quería hacer otra cosa, yo quería investigar otra cosa. Bueno, entonces me enojé, después me arrepentí porque me faltaban nada más que 3 seminarios, y hubiese negociado, hubiese tenido un título de maestría, pero bueno, decidí publicar igual lo que iba a ser mi tesis, pero lo transformé, porque dije, bueno, ahora sí tengo libertad, no tengo que cumplir con los estándares academicistas. Algunos capítulos que iban a ser capítulos de tesis, que originalmente eran monografías, como el mito de Orfeo, y el actor, ¿no? Teatro, Performance y Temazcal también era una monografía. Los pasé a un lenguaje como más popular, más accesible, más del ciudadano de a pie. Experiencias pedagógicas era otra monografía. Y bueno, lo transformé en un libro, ¿no? Le agregué mi propia historia en estados, mis propias experiencias, en las alucinaciones, en los delirios, y en esa época, estamos hablando 11 años, como trabajador independiente, dije, bueno, ¿cómo se vende un libro? Lo pagué yo, y dije, bueno, y salí a venderlo en bicicleta, lo promocionaba por redes sociales, y se ve que generó un boca a boca eso, se ve que era justo ese momento para salir a vender el libro en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y se empezaron a dar, bueno, situaciones, de pronto en la ciudad me empezaban a pasar cosas de pueblo, muy de pueblo, tipo llevaba el libro y alguien me abría la puerta y me invitaba a merendar en la ciudad de Buenos Aires. Cosas muy locas, cosas realmente muy locas. En la ciudad de Buenos Aires, que alguien te abre la puerta y te invite a comer una factura y tomarte un mate, es realmente una cosa insólito, ¿no? Y loco, algo loco. Y bueno, y una cosa llevó a la otra, y después empecé a presentarlo en pueblos, en ciudades, en provincias, después viajé a algunos países a presentarlo, de Latinoamérica, y tiene como todo un corpus latinoamericano y también americano, porque aparece Richard Schechner, que es de Estados Unidos, de toda América, tiene todo un corpus de teóricos, intelectuales o autores americanos más que nada. Bueno, está Artaud, pero bueno, Artaud es mexicano, o sea, dicen que es francés, pero Artaud es mexicano. A mí no. Artaud es argentino. Artaud es argentino. Ya lo decidió Spinetta. Ya está, Artaud es argentino, listo, no es mexicano, es argentino. Se acaba de decidir acá en San Fernando que Artaud es argentino. Bueno, y una cosa lleva a la otra, y Actuar como loco reúne, Actuar como loco, experiencias del teatro y la locura, reúne principalmente 11 años de experiencias como pedagogo teatral, como pensador teatral,
y como director teatral, que en lengua simple, como decía mi maestro Vicente Citolema, sería cómo podemos brindar recursos poéticos a los intérpretes escénicos para que comprendan que las visiones y las voces, aquello que las terapias denominan como delirios y alucinaciones, son estados para la creación tan importantes como la fantasía y la imaginación, ni más ni menos importantes. Las voces y las visiones son estados tan importantes para la creación en el escritor, en el intérprete, en el director, como la fantasía y la imaginación. Yo ese proceso en principio lo viví entre el año 2000 y el año 2013 de la publicación de Actuar como Loco, como director y pedagogo, pero más que nada como director, que era lo que mucho tiempo después, lo describí como: ¿qué hace un director o una directora? Ve lo invisible en la escena, en el ensayo, y escucha lo inaudible en la escena y en el ensayo. Escucha las voces de los personajes que aún no las dicen los actores, los tonos, y ve los gestos y las acciones que aún no están materializadas en los cuerpos de los actores. En lengua más filosófica y compleja, Artaud lo describía como la metafísica del signo en la escena. Yo en lengua más simple, argentina, o porteña, milonguera o tanguera, le hice como un cuatro, ¿no? Un firulete, dice, el canyengue en las caderas, ¿no? Un canyengue en las caderas, como dice, el lunes en los charcos, canyengue en las caderas, como dice el verso del tango. Reúne principalmente, el libro es principalmente eso, pero ¿qué pasó en los medios de comunicación? Como antes de esos 8 capítulos, que son el libro, que vendrían a ser como el recorrido poético sobre experiencias teatrales que tuve como director y pedagogo y director de entrenamientos, yo puse 4 capítulos para describir mis experiencias en la locura, en los tratamientos involuntarios, como persona que sobrevivió, como un adolescente que sobrevivió a la tortura terapéutica en contexto de encierro. Como puse unos 4 capítulos antes, el libro fue muy leído desde esa clave, ¿no? Fue muy leído desde ese lugar. Y todo lo que eso despierta en los medios de comunicación, el morbo, ¿no? Entonces, al principio me pasaban cosas que yo iba a los medios, la tele, la radio, los diarios, y no quería hablar ni de mí, ni de salud mental, ni de mi intimidad, ni de si me habían pegado con el puño cerrado o con la mano abierta. Y son cosas que te las preguntan, y es, la verdad, una carnicería, es una máquina de... Los medios son una máquina de pisar, una máquina de cortadora de carne. Es una carnicería. Y más ahora, bueno, con los influencers y las redes, es un crimen. Y bueno, me pasaba también eso, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué no estamos hablando de artes escénicas? ¿Por qué no estamos hablando de los libros de Ure, de los libros de Rodolfo Kusch, de la obra completa de Rodolfo Kusch, que es argentino, Ure es argentino? ¿Por qué no estamos hablando de la filosofía del estar de Rodolfo Kusch? ¿Por qué estamos hablando? Pensaba, ¿no? Y no decía nada, me quedaba calladito. Después medio que dejé de ir, dejé de darle bolilla. Pero digo, hay tantas cosas interesantes. La filosofía del estar, Kusch además fue dramaturgo. Kusch es un autor poco leído y es un autor que ha aportado mucho a la cultura argentina, Rodolfo Kusch, dramaturgo, y él hablaba de la filosofía del estar. Y además decía que bajo el suelo americano está la esquizofrenia. Él decía, bajo el suelo europeo están las papas, los rizomas, y Kusch decía, no, bajo el suelo americano ellos tienen papas y rizomas, abajo sus filósofos, nosotros tenemos la esquizofrenia. La teoría del vuelco de Kusch, ¿no? El enfrentar a la muerte en el vuelco, ¿no? En el pensamiento indígena, el amigarse con lo que está bajo que es el diablo, lo que está bajo la tierra, ¿no? El diablo, el Jujuy, y la esquizofrenia, ¿no?
dice Cuyo. Bueno, entonces, como que bueno, ninguna de esas conversaciones sucedía. Ninguna de esas conversaciones sucedía en los medios y bueno, me fui desencantando, ¿no? Con las representaciones que suceden en los medios de comunicación de la locura. Y volviendo al tema del tabú, yo ahí no tengo como ciertas dudas sobre si no se habla de la locura. Yo creo que se habla, pero se dicen cosas displicentes, complacientes, negacionistas, y hay un discurso muy negacionista, político, en torno a la locura. ¿Negacionista de qué? De tratamientos involuntarios, de centros clandestinos de internación en democracia, del año 2020 a la fecha. Bueno, todo este discurso de la desmanicomialización también termina siendo funcional a un negacionismo progresista que nos ha traído hasta aquí. Y si pensamos en lo contemporáneo, bueno, tenemos un presidente que ha hecho esa lectura. Nuestro presidente dijo, les voy a demostrar que no soy loco, que soy genio. ¿No? Toda esa romantización de la locura, en el sentido de los europeos, del romanticismo alemán, ¿no? De el hombre en estado puro con la naturaleza. Y bueno, y fíjate lo que le pasó a Artaud. Artaud no aguantó cuando viajó a México encontrarse con lo que él había soñado escribiendo, la unión de arte, cultura, naturaleza y vida en los Tarahumara. No lo pudo asimilar en su cuerpo y ahí tiene su primera experiencia psicótica en Irlanda con el báculo de San Patricio y luego lo encierran y lo torturan en Francia, ¿no? Primero la policía y después en Francia. Lo tortura Ferrier, Gaston Ferrier, el torturador de Antonin Artaud. Y entonces lo que yo creo que sucedió, el círculo virtuoso en el que entró este libro, que por algo, por la octava edición, es que fue leído como si fuese desde una perspectiva loca, ¿no? Como si los lectores tuviesen la oportunidad de leer el libro desde una perspectiva loca. Creo que un poco eso fue importante en el proceso del libro. Creo que eso fue importante y fue algo que yo estoy muy agradecido. Que al día de hoy me siguen llegando mensajes de gente que lo lee y que me cuenta y me confiesa en intimidad cosas buenas que le pasaron a partir de la lectura del libro, que trascienden las artes escénicas, trascienden la dirección teatral, trascienden la dramaturgia, van como mucho más allá, ¿no? Como si sabernos que las culturas locas existen en nuestro país nos aliviara un poco como sociedad lo que nos toca vivir. Me fui mucho por las ramas, pero quería como entrarle por ahí al tema de la insurgencia. Muy bien. Me quiero pensar algunas cosas y obviamente convocar a que te pregunten si va, porque el diálogo es lo fundamental. Estuve hablando con mucha gente afuera y siempre me gusta hablar de lo que sucede, y en este congreso en particular estamos presentando muchos libros, ¿no? Así como el tuyo, diferentes, muy diferentes. Y me interesa mucho cómo se publica, porque además yo soy editor de libros, y libros de teatro, teoría y dramaturgia. Y hay se me ocurre un denominador que se llama Oliverio Girondo, ¿no? Vos recién contabas esto de que hiciste el libro y lo ibas a vender en bicicletas. Cuenta el mito urbano, pero es la verdad, que Oliverio Girondo en su primer libro, ¿no? De poemas, él lo editó, como nadie le compraba los libros, fue a la librería y se los compró todos para generar el boom de marketing. Algunos dicen que es el primer
generador del marketing, yo creo que no. Claro, para generar el primer bestseller. Lo que hizo fue eso, es decir, esto para dejarnos tranquilos a aquellos que no vendemos un libro ni por casualidad muchas veces, que el propio Oliverio Girondo generó esta instancia que tiene que ver también con cierto grado de insurgencia y cierto grado de vínculo con la locura, ¿no? Porque al ver que nadie compraba, entró 3, 4 veces, ¿se puede ver esto? Creo que Subira lo hizo en una película. Se puede ver que entraba y decía, ¿se vende el libro? Y le decía, no, no se vende nada. ¿Se vende el libro? No se vende nada. Y entonces apareció, compró un libro y después lo fue tirando por la calle, así desde un automóvil. Por lo tanto, no nos preocupémonos por escribir, preocupémonos por producir, por hacer cosas, y luego vendrá, de alguna manera, nos llegarán, no sé si por la venta, pero nos llegarán repercusiones. Nos llegarán repercusiones, más tarde que más temprano, pero llegan repercusiones. Eso quería, lo que me apareció con esta idea que vos estás contando. Bueno, ¿les parece que recoger algunas preguntas, algunas miradas, algo que quieran plantearle a Alan, porque está dispuesto a contestar lo que sea, ¿sí? Y bueno, quiero rescatar también la idea del maestro Cito Lema, ¿no?, que mencionó al pasar y que es una referencia espectacular para pensar este tándem teatro. Que prologó el libro. Prologó el libro, además ya vale el libro en tanto eso, ¿no? Más allá. Bueno, sí. Sí, yo quería preguntarle a Alan, que bueno, yo el libro lo leí, gracias. Hay algo interesante en el prólogo que él dice, lea el libro, no me leas a mí. Entonces, como que en cierta manera él da un desarrollo singular desde su experiencia, atravesando, y en cierta manera darle sin voz a los que están un poco ausentes de todos estos problemas, un poco que él muy bien va desarrollando. Y eso es algo muy interesante, poder traer en debate estos temas, la locura, el tabú, cosas que ahora con mucho mayor negacionismo nos encontramos en una sociedad que nos excluye. Me gustaría que expliques un poco, que podamos saber un poco esto del derecho al delirio que vos nos contás y nos compartís. Y también fundamentalmente, ¿cómo fue tu relación? ¿Cómo conociste a Lema? Y bueno, eso. Gracias. Me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar vos a mí. Bueno, Moria, si querés llorar, llorar. Moria Kazan, intelectual en otro packaging. Un intelectual argentino en las artes escénicas en un packaging loco. Bueno, primero, de alguna manera cuando escribí, primero rescato esto que decís, ¿no? De tener tiempo para escribir. Como yo eso lo rescato mucho, como tener tiempo para escribir. Lo más valioso, lo más preciado y lo más difícil de conseguir en estas sociedades antipsicóticas es tiempo para escribir. Es muy difícil conseguir tiempo para escribir. Por eso todo lo demás viene, ¿no? Las ventas vienen, todo llega. Y cuando escribí, no lo leas al libro, no me leas a mí, perdón, no me leas a mí, léelo al libro. Eso está al principio, es como uno de los primeros textos. Yo cuando lo escribí ya habían pasado 16 años, no sé, por lo menos 15 años de la primera internación compulsiva, el primer secuestro psiquiátrico que yo padecí. 15 años después del secuestro uno tiene como un tiempo para reflexionar. Entonces, sin ingenuidad, de alguna forma yo intuía que contar en primera persona, en los primeros 4 capítulos de un libro de artes escénicas, que el autor vivió A, B y C en relación a la locura,
iba a generar algún tipo de impacto en los lectores y las lectoras. Entonces, intuyendo eso, pero sin saber el impacto, luego el impacto real que eso iba a generar, ¿no? Una identificación muy grande, esto que decías vos, ¿no? De darle voz, no solo voz, discurso y reconocimiento, porque en el discurso hay ideología. Porque en este libro, en ninguno de mis libros, hay, por ejemplo, la psicosis fascista que defendía el poeta Ezra Pound, ¿no? Era un fascista y vivió experiencias de tortura, tratamientos involuntarios, y no cuestionó su fascismo y su supremacismo. No lo cuestionó, siguió para adelante y también formó otros poetas bajo esa mirada de la literatura. Y volviendo, intuyendo que lo personal podría llegar a provocar algún tipo de identificación, yo en los primeros capítulos como que abrí el paraguas y le pedí directamente a los lectores que lean el libro. Y lo otro que pedí en el primer capítulo, lo otro que aclaré, es que este libro, cuando yo lo escribí, y eso también fue muy honesto, yo lo escribí con la idea de que lo estaba escribiendo, lo iba a terminar de escribir cuando los lectores lo lean. Otros libros no los escribí así, los escribí con otra poética. Pero Actuar como loco era tal la incertidumbre de no saber qué bien que iba a pasar. Vicente Cinturema me dice, te van a amar y te van a odiar. ¿Estás seguro que lo querés publicar? Yo dije, ya sé yo, Vicente, no sé, hacerme el prólogo. Bueno, me hizo el prólogo y el libro salió. Pero este libro, la idea es que se termina de escribir cuando los lectores lo leen. Y eso generó un ida y vuelta muy lindo, que después obviamente se proyecta al resto de los libros porque ya se crea la figura social de un autor que está cerca de los lectores y que le interesa. Además, yo lo digo, a mí me interesa estar cerca de los lectores. A mí me gusta cuando los lectores me escriben por redes sociales y me dicen, me gustó, gracias, qué bueno, lo reuso, lo uso para las clases de teatro, lo uso para un taller terapéutico, me hizo bien como psiquiatra, son los menos, ¿no? Pero alguno hay. Hay uno que le hizo bien. Pero bueno, creo que es un poco eso, y también importante, como no comerse la curva, no caer en la trampa de la voz de los sin voz, ¿no? Evitar la plataforma narcisista en la que a veces el activismo político se puede transformar, donde sin darnos cuenta podemos regodearnos y revictimizarnos cuando damos testimonio en un medio de comunicación, en un espacio público. Eso también fue importante. ¿Sí? ¿Y cómo manejás el tema? Pues yo escribí también un libro con cosas personales y es un tema, ¿viste? Porque decís, uy, ¿dónde me metí? ¿Qué hago? ¿Cuento esto o no lo cuento? Porque me estoy exponiendo mucho. Yo tuve discusiones con la almohada, pero cuando escribía esto decía, no sé qué estoy haciendo, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo manejás eso después cuando presentás el libro o cuando das una nota? Porque, viste, se mete en esto que decís de lo morboso, se mete, te quieren meter en esas zonas y vos no querés hablar solo de eso, ¿viste? O sea, ¿cómo lo manejás? ¿Esquivás el buco? ¿Cómo haces? Me enojo mucho, me enojo muchísimo, pero mucho, me da furia, cuando después de publicar Actuar como loco, el segundo libro que yo publico es una novela de ficción, Jorgino, y lo publiqué para resolver esos problemas. Es una novela, es una ficción, no sé, léela, qué sé yo, no tengo por qué hablarte si veo elefantes rosas o hormigas caminando por el techo o ángeles en las esquinas del teatro. No. O sea, ¿qué grosería? Son cosas muy vulgares. Es que si van a esas zonas, ¿por qué no conocen otras? Porque no te pueden hablar de teatro porque no conocen. Entonces van a esas zonas. Hay mucha vulgaridad por un lado, mucho morbo y mucho extractivismo.
hay mucho extractivismo, muchísimo extractivismo. Cuanto más oprimida es la minoría, más extractivismo hay y más caníbal es el cuerpo social sobre esas minorías. Después, ¿cómo lo manejé? Por ejemplo, una decisión editorial que tomé hace poco fue reunir mis obras de teatro y publicarlas. Ya estaban escritas, las tenía que reunir, tenía que elegir el título del libro, cuáles iban a estar con cada libro. Empecé en ese proceso. Ya publiqué Teatro del Viento y Teatro del Fuego. Y después, bueno, como yo soy obstinado, obsesivo y compulsivo también, compulsivo, obsesivo e impulsivo, publiqué El Cuerdismo, que es volver a pasar por algunos asuntos pendientes que me habían quedado en Actuar como Loco después de el morbo social que atravesó la lectura social mediática de este libro, pero ya desde otro lugar, desde otra forma. Entonces, dejé el ensayo, porque este libro es un ensayo con una obra teatral al final que ilustra lo que se ensaya teóricamente o poéticamente. A mí me gusta más la idea de un ensayo poético, porque no considero que la teoría teatral represente algún tipo de hipótesis verdadera, ¿no? Algún tipo de verdad. No creo que eso sea así, por eso prefiero la idea de ensayo poético. Sí, es cierto, hay un montón de recursos creadores que están relacionados con otros recursos creadores de otros artistas escénicos, filósofos, teóricos, etcétera, 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 pero con una visión poética. Y bueno, esto sirve para la creación literaria, la creación actoral, la creación escenográfica, la creación de la dirección teatral. Como me quedé con la espina, publiqué El Cuerdismo. Y ese libro lo publiqué cambiando la forma. Dije, bueno, voy a tratar de hacer un libro que sea más de otra forma. Entonces dije, bueno, voy a ir a los géneros chicos, entre comillas, de la literatura. La poesía, la carta, el diario, la memoria, el manual, bueno, no me acuerdo qué otros géneros. Y publiqué un libro sobre lo que me había quedado pendiente, que era justamente presentar a la cordura como un sistema de opresión, la cordura, la razón, perdón, la cordura, la razón y la coherencia, la cordura, la razón y la coherencia como un sistema de opresión social que impone el realismo como único género que lo introyectamos en nuestros cuerpos, principalmente por la industria audiovisual, ¿no? Porque es lo que más, algo se produce mucho, se consume mucho, y el realismo entonces se vuelve aparentemente la única forma, el único género que incluso determina poética, ¿no? Es posible ser expresado por el cuerpo del actor si guarda algún nivel de coherencia con la realidad, de la vigilia, no la realidad onírica, no la realidad de las voces y no la realidad de las visiones, ¿no? Bueno, entonces, todo eso me faltaba como recorrerlo en un libro, y ahí publiqué el Cuerdismo. Es súper difícil, no es fácil, porque a veces algunas ideas fuerzas en la sociedad son muy potentes, ¿no? Como que lo personal es político y parece que uno tiene que salir a salvar gente, como si fuese Schindler sacando judíos de los campos de exterminio con la película de la lista Schindler, ¿no? Pero yo creo que es posible, es muy difícil diferenciar lo privado de lo íntimo y lo íntimo de lo público, ¿no? Y también el mercado, ¿no? Porque esa sensación efímera que te dan los medios de comunicación de reconocimiento es muy gratificante, es como una droga. Es como una droga, ¿no? Los likes, decimos ahora los cuentan, ¿no? El reconocimiento se cuenta por likes y seguidores. Entonces esa sensación que es muy efímera es como muy tramposa. Es como si fuese un reconocimiento virtual que, uy, mirá, tengo 1000 seguidores más. Uy, mirá, este posteo estuvo 45 me gustas, es un montón, voy a vender más libros. Entonces ahí hay como una alienación constante.
yo creo que es una alienación constante. Yo creo que tiene que ver con una alienación cada vez más de la vida cotidiana. Ya no la alienación marxista del trabajo en la industria, sino la alienación desde que me despierto, prendo el celular y me voy a dormir y miro la hora en el celular cuando me voy a dormir. Y eso nos ha llevado a creer que los sueños no son reales y las pesadillas no son reales. ¿No? Ahí el realismo. Voy a intervenir. Se están diciendo cosas muy potentes, muy para reunirnos y después tomar algo y comer algo juntos, todos en algún lugar. El congreso no termina acá, seguramente nos vamos a juntar, no termina mañana, no termina nunca. Así como descubrimos que Artaud es argentino acá, el congreso no termina nunca, ¿correcto? Retomando lo que dijo Leticia y en puente con Alan, a mí se me ocurre que, bueno, voy a hablar como dramaturgo y como poeta y como escritor en general, esta idea de que todo es realismo, son todos los realismos, ¿no? Estoy escribiendo un ensayo que se llama Los realismos, no puedes correrte, que tiene que ver con un problema de poder decodificar lo ficcional, ¿no? Que no entrar en la ficción. Y entonces, una obra de teatro aparece una persona que no se mueve, que es una obra que escribí alguna vez, y me dice, ese sos vos, ¿no es cierto? Y entonces todas las obras que escribimos, sea poesía, sea lo que sea, cualquiera, todos somos nosotros, porque la lectura que implica desde el otro lado es una lectura impregnada de realismo, de realismos, ¿no? Entonces, es muy atractivo escribir corriéndonos o generando una transformación, ahí voy a ser un poquito teórico, epistemológica. Digamos, lo que estamos haciendo, este libro, que me interesa mucho, es un corrimiento epistemológico, ¿no? Corrimiento de episteme. Es decir, no se puede comprender desde la episteme cuerdista. ¿Correcto? Entonces, y como estamos todos atravesados por la episteme cuerdista, o como quieran llamarlo, realista, o como quieran llamarlo, ¿no? Ahí es donde aparece el juicio y me parece que estamos abogando por la contraepisteme. Bueno, déjame tomar el guante. Yo creo que das con la clave, yo creo que la clave es la ficción. Claro, la ontología de la ficción. La ficción cuerdista. ¿Qué nos dice el cuerdismo de la ficción que nos enseña todos los días desde que se escribió el Antiguo Testamento? Moisés, las tablas. Allí se origina el problema. Cuando Moisés escribe las visiones en forma de moral, empieza la episteme cuerdista. Ontológicamente se define la ficción como falsedad. Después los griegos lo rematan, Platón con la República. Cuando el primero que dice, no, sí, la locura enferma y locura sana, ya está, punto. Y ahí ya está cagados. Las repúblicas democráticas de Platón a la fecha, ya lo remató Platón. Pero la clave, yo creo que es la pregunta sobre la ficción. ¿Qué es la ficción? Porque la clave no es, yo me acuerdo cuando estudiaba teatro, yo estudié teatro a finales de los 90, entonces yo heredé la discusión de los teatristas de predictadura que todavía estaban con el debate entre experimentalistas, absurdistas, realistas, grotescos criollos, todavía yo heredé esas discusiones. Y cuando yo estudiaba teatro, en la década del 90, me acuerdo que algunos compas puteaban mucho al realismo y se enojaban con el realismo y discutían Stanislavski, se enojaban con Stanislavski, con el realismo de Stanislavski. Y yo entendía, pero yo no me enojaba con el realismo, yo no tenía un enojo con el realismo, no me enojaba. Lo que sí entendía era que faltaba algo. Que si bien teníamos un Raúl Serrano en Argentina que teorice grotesco criollo y realismo, con pedagogías para la creatividad teatral, muy buenas, hay que reconocerlo, es muy buena la pedagogía de Raúl Serrano para enseñar a actuar.
yo como pedagogo lo he usado un montón, pero faltaba algo. Entonces yo no lo encontré en ningún autor o autora. Entonces como no lo encontré, lo escribí, lo que yo consideraba que faltaba. Y que lo que consideraba básicamente, que está en la esencia, esto que dicen, es ¿qué es la ficción? La ficción también es realidad. Porque no hay una realidad. Pero desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, nos tratamos de adaptar a la idea de que existe una realidad, que es la realidad. Y si no la percibís como esa realidad es, no mereces vivir. No mereces vivir. No mereces vivir. Porque no es una vida vivible. Si no percibís la realidad convencional en términos de la cordura y la razón, no mereces vivir. O mereces vivir una vida sin hablar, sin pensar y sin sentir. Todo esto va a quedar registrado, ya está quedando registrado. Seguro que tenemos 1000 me gustas a partir de esta... La ficción del me gusta, ¿no? Puede ser interesante. Pero, sinceramente, creo que este congreso, estas instancias que estamos teniendo, son a larga vista, son algo increíble para disfrutar, para pensar y para quedarse leyendo y releyendo. Ya estoy pensando cómo hacemos el próximo libro, de dónde sacar fondos. Para ir cerrando, ¿sí? No sé si te quedaste con algo por decir o alguien tiene algo para... No, solo me quedé pensando en esto de las interrealidades. Yo doy clase en colegio y tengo ahora muchos chicos con autismo y pensaba, ¿no?, en su realidad, de cómo viven ellos el aula, ¿no? No tiene remate. Bueno, pero queda para pensar conjuntamente como una nueva semilla que traes. Claro, porque ellos viven por ahí, qué sé yo, están viviendo otra clase de estudiando ellos, ¿no? Con otra mirada. Bueno, lo que pasa es que, como decía él, esto que hasta los griegos le pusieron el sello de lo que tenía que ser, ¿no? Seguimos hoy por hoy reproduciendo y construyendo que hay una única manera todo el tiempo de hacer las cosas. Entonces ahí está esa preocupación, porque no es así, digo, porque no todos vivimos la misma realidad, no hay una única realidad, no hay una única verdad, no hay una única manera de mirar las cosas, y sin embargo seguimos como sociedad queriendo ir hacia un único lugar donde todos tenemos que apuntar, ¿no? Y no es... También ahí está el problema de la percepción, perdón, el problema de la percepción de la realidad. Nosotros con Gota Teatro, que fue un grupo que yo dirigí durante 4 años, estrenamos 4 espectáculos, llegamos a ser 16 artistas escénicas, trabajamos muchos ejercicios de pelea, de conflicto, ejercicios de resignificación de objetos y ejercicios de percepción. Los ejercicios y finalmente logramos, empezamos a trabajar ejercicios de telepatía y tiraban pelotitas de tenis con los ojos cerrados y uno tiraba la pelotita y el otro con los ojos cerrados la agarraba en el aire la pelotita a 10 metros de distancia. Entonces, todos esos ejercicios fueron consecuencias de un entrenamiento de 3 veces por semana, y uno de los pilares del entrenamiento era la percepción, porque nos daba curiosidad. Decir, bueno, ¿cómo es la percepción del cuerpo humano en la función? ¿Cómo podemos entrenar en los ensayos la percepción del cuerpo del intérprete para que la vivencia de la ficción escénica se nos vuelva real? Entonces, todas esas preguntas, éramos muy jóvenes también, las teníamos genuinamente. Entonces, genuinamente llegamos a descubrimientos de suma importancia, que lamentablemente fueron desarticulados por la Sociedad Antipsicótica en la segunda experiencia psicótica que yo tuve,
por los terapeutas, ese grupo lo desarticuló la salud mental, porque lógicamente no comprenden, no están educados para comprender qué es un cuerpo, cómo percibe un cuerpo, cómo son las relaciones entre pensar, emocionarse y actuar, comportarse, ya sea en un aula, en un ensayo, en la vía pública. Entonces, ahí como para cerrar y no irnos mucho con los autistas, porque tengo un libro, una obra que se llama Los Autistas, está en el teatro del Viento, es la segunda parte de instrucciones de escape del panóptico. Para no irnos mucho por las ramas con el autismo, hay algo del orden de la percepción, ¿no? Del orden de la percepción. La percepción se puede entrenar, se puede ejercitar, así como la respiración, la conciencia corporal, la meditación, nos permiten acceder a otros planos o a otras realidades, iba a decir planos de la realidad, ¿no? El cuerdismo incorporado, a otras realidades. También está el entrenamiento sobre la percepción. Bueno, los invito a seguir pensando esto que queda hoy, estas semillas, pero en media hora vamos a tener una nueva intervención. Para mí son intervenciones culturales, lo que estamos haciendo en el Congreso, que es a cargo de Florencia Ayos y que creo que va a estar en vínculo con todo lo que estamos hablando, porque trae esta idea de la parálisis, la metáfora, ¿no? La parálisis, la metáfora, la relación entre política, teatro, artes escénicas y todas estas cuestiones que se suman a lo que venimos haciendo en el día de hoy, ¿sí? Así que muchas gracias por la participación y en media hora nos volvemos a encontrar. Gracias, Alan, por favor.